Es martes 3 de septiembre de 2024. La Iglesia está celebrando la memoria de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Gobernó la Iglesia durante 14 años, entre el 1590 y el 604. No obstante, su deteriorada salud realizó una obra considerable. Como siervo de los siervos de Dios, proveyó de víveres la ciudad de Roma mientras enseñaba al pueblo y preparaba la evangelización de Inglaterra. En la contemplación encontraba la fuente de su acción. Y el evangelio que meditamos hoy es tomado de San Lucas, en su capítulo 4, versículos 31 al 37. En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: «¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y éstos se salen». Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hay dos elementos que podemos destacar en la reflexión de este evangelio que acabamos de escuchar. Primero, la autoridad de la palabra de Jesús, la autoridad de la palabra del Señor. Es una palabra que transforma, es una palabra que libera, es una palabra que salva. La autoridad es esa palabra que hace un cambio en la persona. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si un maestro tiene autoridad con las enseñanzas que le da a los alumnos, estos transforman su vida. ¿Cómo se sabe si el maestro tiene autoridad? En la medida en que sus alumnos han cambiado su manera de vivir, su manera de ser. Entonces, sí tiene palabras de autoridad. También un padre de familia, una madre de familia, ¿cómo se sabe que tiene autoridad? Si cuando ella habla, el hijo actúa, el hijo cambia, el hijo corrige. Entonces se sabe que hay autoridad. Porque si no fuera una palabra con autoridad, entonces serían palabras vacías, que no logran nada. En cambio, la palabra de Jesús, siempre que habla, hay algo nuevo. Y esta es la autoridad de la palabra de Jesús, porque es palabra de Dios. Y por otro lado, también quisiera que reflexionáramos que el demonio está en la sinagoga. Pareciera increíble porque es el lugar de la escucha de la palabra, de la meditación de la palabra. ¿Qué hace ahí el demonio? No debemos olvidar que Satanás trabaja día y noche, como león rugiente. Anda buscando a quien devorar. Y una parte que él quiere destruir es precisamente cuando estamos con la palabra de Dios. No pensemos que en una iglesia no puede entrar Satanás, claro, y lo va a hacer, porque quiere apartarnos del amor de Dios. Por eso es importante reconocer que a veces cuando estamos, por ejemplo, en la misa, nos distraemos, estamos pensando en otras cosas, y la palabra de Dios pasa de largo. Satanás logró su objetivo. Tal vez estemos en la Santa Misa, pero nos dormimos. Entonces, aunque la palabra de Dios se predica, el fiel es dominado por la pereza, por ejemplo, y también pues viene esa distracción y se duerme. Entonces ya la palabra no tiene esa fuerza, pero porque también Satanás hace su acción. Pensemos también en los que predicamos la palabra de Dios. Nosotros que somos sacerdotes, tenemos que preparar siempre la homilía, basados en la palabra de Dios, basados en el magisterio de la Iglesia, y que esa palabra se pueda llevar a la vida aquí y ahora. Por eso es la importancia de preparar la homilía en oración. Porque si no, podemos hablar de mil cosas, pero nunca será la fuerza de la palabra de Dios. Podemos hablar, no sé, de política, de fútbol, podemos hablar a lo mejor con chistes, y no es malo de vez en cuando poner esos elementos para captar la atención de los oyentes,
Pero si nuestra homilía versa de eso, entonces se diluye la palabra. Por eso no debemos olvidar que también a Satanás le interesa que no escuchemos la palabra de Dios, porque al no escucharla, no la ponemos en práctica y no vamos creciendo en el amor a Dios y en el amor a los demás. Recibo salud tu servidor Padre Luis Martínez y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.